Bueno, no tenemos mucho público, pero suficiente. Por otra parte, de las intervenciones esta mañana, pues evidentemente no ha habido ninguna pregunta ni respuesta. Ahora es el momento de hacer esas preguntas y respuestas. Yo, para romper un poco el hielo, hay alguna cosa que había apuntado por aquí, que lo propongo aquí a la sala, que básicamente tenía que ver un poco con el concepto, ¿no?, que tenemos de cómo funciona bien o mal un servicio de inteligencia, que yo creo que eso es un tema a tener en cuenta, máxime teniendo en cuenta que muchas veces las labores de los servicios de inteligencia no solamente pasan por obtener información, sino que muchas veces es una forma de diplomacia encubierta. Otras veces es elaborar una historia para que esa historia sea creída o esa historia tenga una intención propagandística determinada. Es decir, que los servicios de inteligencia servían y sirven hoy en día para muchas cosas, también incluso para echarles la culpa cuando algo sale mal. Esto es una tendencia que últimamente se está dando mucho, ¿no? El político que le sale mal la jugada, entonces la culpa la tiene el servicio de inteligencia, ¿no? Y después otra cuestión interesante es que inteligencia la generamos todos. Cualquier persona que esté buscando obtener algo, ¿no?, de una manera inconsciente establece una estrategia de inteligencia, ¿no? Pues yo quiero obtener un puesto de trabajo, yo quiero conocer a esa chica que me interesa tanto, y entonces estableces toda una estrategia. Entonces, a raíz de lo que estábamos hablando esta mañana, tomo alguna nota, como os digo, para romper un poco el hielo y para que intervengamos fluidamente. Muchas veces lo de marcar lo público como secreto parece que no tiene ningún sentido, y sí que lo tiene. Sí que lo tiene en el sentido de que aquella información que aparentemente no tiene ningún interés, pero en un momento determinado para un servicio de inteligencia tiene mucho interés no mostrarlo, porque para un servicio de inteligencia puede ser muy importante que los otros no sepan cuáles son tus carencias, qué es lo que me falta a mí, qué es lo que no tengo. Entonces, eso lo tengo que esconder, ¿no? Y entonces, pues tiene sentido que un artículo de prensa traducido lo pongas ahí como secreto, porque eso, en unas manos expertas, mira, estos no saben este tema y por eso tienen tanto interés en este artículo. Os explico muy rápidamente una anécdota personal para que creo yo que es se puede entender muy bien. Cuando cayó el régimen de Ceausescu en Rumanía, yo iba y venía muchas veces, hacía artículos para El País, claro, estaba muy interesado en El País y en lo que estaba pasando. Entonces un buen día se me acercó, me escribió un estudiante de economía y me dijo, nosotros queremos hacer negocios con Rumanía, queremos comprar y vender productos y tal. Digo, ya, pero ¿y qué queréis que haga yo? Dice, hombre, si puedes ir allí con unos productos para enseñar y tal. Bueno, entonces era bastante ridículo el tema, porque los productos que necesitaban vender eran mármol artificial, que como me dijeron en Rumanía, ya sin Ceausescu ya no necesitamos mármol artificial, ni de ningún tipo. El segundo era ropa interior femenina, que en Rumanía la compraban a un precio muchísimo más barato que lo que podíamos vender aquí en Pakistán y por ahí. Y el tercer producto era cemento. Y bueno, cuando fui a hablarles de, bueno, el cemento, si os interesa para una persona que está, yo no soy el hombre de negocios, es una persona en Barcelona y tal y cual, y entonces me dieron muchas largas, me dijeron que no, que necesitaban no sé qué acreditación, bueno, me dieron muchas largas. Entonces me fui a la embajada española, hablé con el agregado comercial y le dije, mira, no sé qué está pasando y tal y cual. Entonces me dijo, bueno, te voy a dar un artículo de ICEX, Instituto de Comercio Exterior, para que veas y tal por dónde van los tiros. Y para mi sorpresa se levantó, se fue a la fotocopiadora y puso un papel delante del artículo del ICEX y lo fotocopió. O sea, me estaba escondiendo algo, ¿no? Entonces, bueno, yo no le di ninguna importancia. Pasaron unos cuantos años y un buen día
el boletín del ICEX, del que se había hecho la fotocopia, cayó en mis manos. Pensé, ahora me enteraré de aquello tan secreto que tapó el agregado comercial. ¿Y sabíais el interés que tenía aquello? Ninguno. O sea, sencillamente tapó algo que en aquel momento, en aquel preciso momento, podía tener interés de que no se supiera que el comercio español con Rumanía pues tenía no sé qué problema, lo tapó y ya está. Pero no era un mayor secreto, sencillamente era parte del trabajo, parte de la rutina del trabajo. Cosas que se tiene que saber, que no sabemos, que no conocemos, que quizás no son importantes, pero que pueden significar, pues, más o menos negocios. Por eso, claro, es que los servicios de inteligencia funcionan de una manera diferente a cómo funciona la universidad o cómo funcionan corporaciones que manejamos mucha información o que la clasificamos de una manera diferente u otra, ¿no? Por tanto, el hecho de que los servicios de inteligencia españoles en Marruecos o esos protoservicios manejaran mucha información que ahora aparece como suelta por aquí y por allá, tiene muchas explicaciones. Incluso muchas veces los archivos son posteriormente podados, se arrancan documentación que mejor que no se vea, en fin, hay muchas anécdotas al respecto. Eso por lo que respecta a la cuestión de los servicios. Y después había otro tema que no hemos tocado y que también juega un papel muy importante, yo creo, en el protectorado, que es un tema un tanto maldito en nuestra universidad, que es el tema de la masonería. Entonces, claro, la masonería era una manera de ligar muy transversal a militares, con intelectuales, con políticos, ¿no? Era puntos de contacto, ¿no? Entonces, eso es también otro elemento que no ha salido, pero que tenía muchísima importancia en la vida del protectorado, porque en el protectorado tenían que ponerse de acuerdo o conocerse la población musulmana, la población cristiana, la población judía, los militares, o sea, sectores que en principio estaban muy separados entre sí, pero que la masonería los unía puntualmente, ¿no? Entonces, digamos que ese es otro factor, que lo dejo ahí, pero que estaría bien tenerlo en consideración. Y luego otra cuestión es que los militares tampoco eran tan absolutamente cortados por el mismo patrón, había militares más republicanos que otros, había capillas, dentro de un mismo bando militar había también piques profesionales, animadversiones más o menos políticas o no tan políticas, y eso también explica muchos posicionamientos en julio del 36. Bueno, estas son algunas cosas que a mí se me han ido apareciendo. Entre vosotros, no sé si alguna pregunta o contraste o algo así. Y con Eduardo, que va y viene. Eduardo. Hola, Eduardo, ¿nos escuchas? Se escucha muy mal. Se escucha muy mal. Bueno, a ver qué es lo que puedes pillar. Entre vosotros, ¿queréis hacer alguna intervención? ¿Alguna pregunta? Yo tenía un poco de curiosidad personal. Creo que el profesor... Tienes que utilizar el micrófono, ¿no? ¿Necesito el micrófono? No, ¿Puedo proyectar la voz? Si no... que la persona que responda... Recupere la pregunta. Vale. Yo creo que ha sido el profesor Paniagua que ha mostrado un grafo de red, precisamente, ¿no? De los contactos para poder identificar los nodos más clave en la red de contactos. Yo tenía curiosidad para saber cómo trabajáis para dibujar esas estructuras, para visualizarlas. ¿Está basada en documentación que hace referencia los unos a los otros? ¿Es la constatación de vínculos entre ellos? O sea, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para mapear la red un poco e identificar esos nodos? Me ha parecido muy interesante. Vale, pregunta para el profesor Paniagua, ¿cómo se elabora un gráfico de nodos, ¿no? Y cómo se organiza la información en esos nodos? A ver. El micro.
A ver, esa red fue relativamente fácil hacerla porque está basada en los documentos del propio archivo. En primer lugar, el primer documento fue el origen de ese organismo. Entonces te indicó presidente Ruiz Orsatti, y Ruiz Orsatti organizó su equipo de trabajo. Girelli, un jubilado que no me acuerdo, y von Moth, que trabajaba en Tánger. Luego también fueron organizando cada uno de los subgrupos, pero porque está en los propios archivos y en el archivo te indica el nombre del actor, dónde va a trabajar. Si vas a trabajar en Casablanca, en Tánger, en la zona de Yebala o en la zona oriental de Melilla. Entonces, en el propio documento está todo el equipo y la función que tiene cada uno. También, por los propios documentos de archivo, si te fijaste en los colores, está en la parte de arriba la parte de los militares. Y entonces, según la adscripción que tenga cada militar en aquel momento en el protectorado y con las relaciones que tiene cada uno. Entonces, es simplemente, primero, identificar los nodos, nombres de los actores, y luego qué relación tiene cada uno con cada uno, todos con todos. Entonces, vemos que los que estaban trabajando, por ejemplo, en la península, pues solamente tienen relación ¿con quién? Con Orsatti. Los que están trabajando en Tánger, solamente con Orsatti o con von Moth. Y así todos con todos. El único grupo más estructurado es el de los militares. Bueno, pues Orgaz, el coronel Ovilo, Sanjurjo, etc. Pero es en los propios documentos. Sí, es que está muy bien. Me encontré incluso hasta el documento del salario de Orsatti y el de Girelli. Para información, en aquel momento Orsatti ganaba 1.000 pesetas al mes. Un pastón para la época. Y eso está en los documentos. Entonces es relativamente fácil. A ver, para hacer eso también tienes que utilizar la teoría de grafos. Y bueno, pues ya simplemente un programa informático que utilicé, que fue UCINET, pero puedes utilizar otros, ¿sabes? Pero primero, identifica los actores, segundo, qué función tiene cada actor, y si puedes encontrar el vínculo del actor A con el actor B, y eso te venía en el propio documento. Y así, pues ya está, lo haces la matriz y ya pues te sale. Falta mucho análisis ahí, porque no era tan relevante decir grado, intermediación, cercanía, yo qué sé, estos conceptos de la teoría de grafos, ¿para qué? No es necesario, pero se podría hacer. Pero vamos, la base de todo está en que los propios documentos del archivo te daban cómo era la red. ¿Cómo llega Orsatti ahí, estos personajes? Era amigo de Primo de Rivera. Bueno, pero se le veía muy profesional, ¿no? ¿Habías trabajado en Italia o...? Orsatti primero estuvo en 1923 en París siguiendo al hermano de Abdelkrim. Fue el primer viaje que hizo. Por eso recabó la confianza tanto de Primo de Rivera como de Jordana. Entonces ya confiaba en Orsatti por el propio viaje que hizo en el 23 a París. Pero él era un detective entonces. No, él trabajaba en el ayuntamiento de Tánger, creo que en el departamento de aguas o de algo así. Era un funcionario municipal. Su hermano era arabista. Y era simplemente por amistad con el coronel Ovilo, pues también tenían amistad de haber estado en el colegio en Tánger, de pequeñitos, y ya está. Pero Orsatti recabó la confianza de los militares cuando estuvo en París, De acuerdo. que perseguía en el contrabando de armas. Vamos, cuando el hermano de Abdelkrim quiso comprar armas, que las compró, y entonces ya también tengo una red de eso, de la red en París.
Entonces contactó con los contrabandistas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Os animáis? Sí, te quería hacer... Así, ¿no? ¿No tengo? No, metodológicamente, cuando hablábamos del análisis de redes, desde la New Diplomatic History, desde el 2014, no sé si conocéis a Kenneth Weisbrot, pues ha implementado una metodología aplicada al ámbito de redes, actores que podemos decir que han quedado marginados en la historiografía, en la forma de analizar, y puede ser muy interesante implementar, ¿no? Junto a la parte visual de los gráficos y demás, implementar una metodología científica aplicada al campo de la historia, al campo de la historia de las relaciones internacionales, que es una revisión a lo que era la vieja, nueva historia diplomática, que creo que puede ser de interesante también para nosotros en la parte, en el plano teórico-metodológico, que puede ser muy interesante a la hora de analizar esas redes entre los distintos individuos, personajes, que nos permite ver su trazabilidad, desde prácticamente desde la formación, como hemos comentado, de que se conocen a lo mejor de niños o por haber ido al mismo colegio, se generan unas sinergias, se generan unas relaciones que muchas veces en un ámbito laboral puramente pues no se alcanzan, que son pues otros elementos que pueden ser las relaciones personales, socioafectivas, que de otra manera pues no podrían haberse dado, como por ejemplo la confianza, la amistad, y que eso también es un ingrediente que los internacionalistas o los historiadores debemos empezar a tomar en consideración a la hora de hacer este análisis de personajes. Por ahí va mi pregunta, me parece súper interesante lo que explicas. Yo vengo del mundo de Internet, redes sociales, y durante unos años se utilizaba mucho la graficación de nodos, especialmente en Twitter, etc. Y efectivamente dibuja un mapa alternativo al mapa institucional o de roles o de profesiones, ¿no? Que nos dibujaría un tipo de red que cuando pasa al plano, y tienes en este caso quién menciona a quién, quién sigue a quién está apoyando, difundiendo lo que es que difunde, de repente el dibujo cambia y empiezas a ver estructuras que no verías de otra forma, ¿no? Cuando he visto, he pensado, ostras, esto aplicado a esto me parecería algo espectacular, precisamente para dar una mirada muy novedosa, ¿no? Sobre un tipo de lectura que siempre hemos hecho basados en unos organigramas con un criterio mucho más común. En efecto, sí. ¿Utilizo esto? Vale. De acuerdo. A dos manos, aquí. Bueno, aprovecho para el hilo. También, ahora no recuerdo el nombre porque le está dando vuelta, pero hay un investigador, creo que sociólogo, que también se ha dedicado a estudiar el tema de redes aplicado a cuestiones de servicios de información, aunque luego no profundizó mucho. Pero sí que hay un proyecto ya elaborado por la Universidad de Stanford, que se llama Palladio y es un proyecto de humanidades digitales y viene muy bien para esta tipología de trabajos porque vuelca la documentación, vuelcas la información procedente de ella y es capaz de mapear pues estos tipos de puntos, como ha hecho el compañero, de manera muy concreta. Lo único malo, pues que de pago y es bastante caro. Entonces, pero sé de universidades, de hecho una compañera en Salamanca en su día pues lo utilizó y creo que la propia universidad pues llegó a un acuerdo a través de las dos instituciones para que ella pudiese implementar la metodología. O sea, Palladio es una herramienta fabulosa. Y bueno, ya que tengo los dos micrófonos, aprovecho para el profesor Martín Corrales, que bueno, pues ha habido una serie de comentarios sobre la Oficina de Información Mixta que bueno, no estoy del todo de acuerdo, porque a pesar de que bueno, su análisis se ha centrado más en la cuestión de Tánger, yo he trabajado colateralmente la de Málaga y por tanto la versión previa, y la importancia que deduzco, porque al final la base documental o carecemos de ella o nos ha llegado de manera totalmente sesgada, pero debió ser radical, en el sentido de que, sin ir más lejos, la persona que está al frente de esta oficina mixta de información de Málaga, a partir del año 25, en la sección, en la parte española, es el coronel Salvador Mújica Buigas.
Y Salvador Mújica Bohigas, una década después, y es una cuestión que no es casual, lógicamente, es el primer jefe del Servicio de Información Militar de Franco. Todas estas cuestiones que hemos comentado, un poco criticándolo de que se ponían a mirar cuestiones de los limones, etcétera, no deja de ser también sino la praxis de la nueva inteligencia del periodo entreguerras, ¿no? Que también se va a implementar en el caso de España, no solo en la guerra colonial, sino también en la guerra civil. Entonces yo vería mucha más importancia en esa oficina y en su praxis que una cosa así un poco loca de unos militares que querían informarse de todo, pero no llegan a nada, ¿no? Bueno, primero un abrazo a Eduardo, aunque ahora no lo vemos, pero un abrazo a Eduardo que espero que nos esté escuchando. Sobre lo que plantea es que la naturaleza de esa oficina es distinta, al menos tal como yo lo he entendido, ¿no? Una es vigilar las costas españolas para el contrabando de armas y la otra ya implica una mayor, digamos, un mayor cometido y más variado. Entre otras cosas es la aplicación correcta del estatuto, del nuevo estatuto, el que se firmó el 28 de Tánger, y todas las implicaciones que eso conllevaba. Y eso cambia ya, es distinto, la de Málaga a la de Tánger. Por lo tanto, lo que tú planteas, bueno, lo podría remirar más. Evidentemente, si algún día me dedico a publicar esto, miraré a fondo, intentaré buscar la documentación original de cada oficina que existe. El problema está en que está, como bien dice Julián, que conoce bien ese archivo, está todo tan mezclado y tan desordenado que encontrarlo es una cuestión de que viva en Alcalá o pernocte en Canadá, como ahí en Canadá digo que Alcalá, o pase allí mucho tiempo, que tuve yo la suerte unos 4 años de estar allí trabajando casi cada día. Si no es casi completamente imposible, salvo que la encuentre por azar. Pero desde luego, si no va uno, no lo encuentra. Yo creo que existe, y en ese caso sí que podíamos confrontar si efectivamente una es diferente o no de la otra. Y que salga Mújica en ese momento y después, 10 años después, esté ahí, jefe de servicio de información de Franco, no es nada sorprendente. Al final y al cabo es un pequeño enjambre de individuos que van cambiando de cometido, de puestos, y siempre son los mismos, salvo que fallezcan. Pero claro, hay una cuestión que llama la atención, todo el peligro turco y panislamismo y tal, y después resulta que Franco, su ayudante de campo es Hassan Bey, que era turco. O sea que hay que poner muchos matices, evidentemente yo también. Pasamos las piedras sagradas. Sí. Bueno, entiendo que esto es así, ¿no? Entiendo que... Bueno, a ver, muchos comentarios ya planteados de por la mañana, pero voy a intentar por lo menos empezar por lo que se comentó hasta ahora. Quería entender en tu pregunta que hablabas también de las mujeres, ¿no? Pues no, pero por favor. Bueno, no sé, te quería entender. Primero, estamos en una mesa que no tenemos, pero llena de no mujeres, evidentemente. Empezando por ahí, pero después de eso ya sabemos lo que hay y tal. Pero bueno, la mujer es una parte muy importante también de los servicios de información, más invisible incluso que los propios servicios de información. De hecho, es utilizada, según la opinión de los que estamos trabajando en esto cada vez más, nos aparecen siempre mujeres alrededor, no de manera protagonista posiblemente, siempre como ayudantes en la mayoría de los casos, pero que juegan papeles trascendentales, porque son absolutamente invisibles desde la perspectiva de los años 30, desde la perspectiva de lo que es un sujeto político en los años 30. No quiero caer en la cuestión de machismo o no machismo, sino que era así, ¿no? Aquella realidad, ¿no? Por otro lado, las cuestiones que planteaba Paco al principio, un poco para cortar el fuego, ¿no? Para abrir fuego. A ver, lo que comentabas del papel este que te tapaban, ¿no? Claro, es que los intereses de hoy no tienen por qué ser los de mañana.
ni los de pasado mañana. Quiero decir, esto es una realidad absolutamente, vuelvo a insistir, una realidad absolutamente cambiante, que no depende únicamente de quien suministra esa información, sino de la información para el presente. Y eso va cambiando, evidentemente, de manera. Por eso es tan complicado. No solo porque no tengamos acceso a un material, digamos, seriado, una documentación seriada que nos permita hacer, hilvanar, digamos, un hilo más o menos constante, sino que estamos jugando constantemente con picos de arriba y abajo, ¿no? Respecto de lo que comentaba Carlos, del tema de la vinculación de destacados personajes de los servicios de inteligencia posteriormente a la Casa de Franco, es que, a ver, una compañera nuestra que está trabajando también en este grupo que tenemos sobre precisamente buena parte de los altos mandos del Frente Norte, del bando sublevado, posteriormente los vemos aparecer a lo largo de toda la dictadura de Franco en distintas responsabilidades de la Casa Militar, Casa de Franco, XX, ¿no? Quiero decir, esto se continúa porque son hombres leales y porque son hombres en los que se confía, ¿no? Y yo también quiero, si puedo, 3 o 4 cuestiones de lo que se comentó por la mañana. Vamos a ver. Para Julián, comenta por si puedo ayudar un poco a abrir el debate, ¿no? A mí me parece muy sugerente el tema de que sean italianos, en quien pide ayuda, ¿no? En quien se basa, digamos, ¿no? Porque, claro, no hay que... ¿Por qué no franceses cuando realmente era la élite de inteligencia en ese momento, ¿no? Bueno, pues está clarísimo que es evidente que la dictadura la dictadura de Primo de Rivera busca sus referentes en la Italia de Mussolini, que está empezando a nacer de una manera muy clara, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? De lo que comentabas de que solo hay información de carácter social, ¿no? Y que bueno, también el profesor Martín Corrales apreció en ese sentido, es que claro, la cotidianidad es importante por la influencia que recibe, ¿no? Porque comentaba también Murat Zarruk, por la mañana, el tema de Clemente Cerdeira. Claro, Clemente Cerdeira es un intérprete, ¿no? No como entendido en la actualidad, es cierto, pero te acerca a las personas, te da confianza, especialmente para aquellos en los que no entienden la lengua del otro. Por lo tanto, es un papel, en principio, de confianza, ¿no? De poder acercarte más de una manera íntima, ¿no? Todo tiene su significado, ¿no? Digamos, en este sentido, ¿no? Y me ha parecido muy sugerente esa peregrinación a la Meca del año 37 auspiciada por los sublevados, vamos, me parece absolutamente fascinante, vamos. Del profesor, para el profesor Martín Corrales, no estoy de acuerdo, evidentemente, en la idea de que sea, esta idea de, a mí me rebelo contra esta idea de entender los servicios de inteligencia españoles como si fueran una suerte de Mortadelo y Filemón. Esta suerte de chapuza nacional que parece que se autoculpa de que qué mal se hacen las cosas, que a lo mejor comparativamente con otros servicios eran mejores, de acuerdo, pero para sus objetivos funcionaron, que fue 40 años de dictadura. Y eso hay que tenerlo claro, lo que busca es la práctica, siempre, todo tipo de servicio de información. Puede ser, otra de las ideas que también querría desarrollar, que posiblemente esta agencia o este servicio, aunque no hubiera franceses, como comentaba también posteriormente otro compañero, aunque no hubiera franceses, la verdad es que la dependencia de los mandos militares en ese protectorado es total, todos lo sabemos lo que ha pasado después y todos sabemos la influencia, digamos, tal. Por lo tanto, es una situación distinta de un Estado, es un protectorado, un subarriendo, ¿no? Como comentabas, ¿no? Por la mañana. José Carlos, y ya para terminar y para lanzar cuestiones. El tema de Beigbeder como camaleón. Bueno, es que no son camaleones. Vuelvo a insistir en la misma idea. Beigbeder, Mola, Sanjurjo, Queipo, Valentín Galarza, todos esos son camaleones. ¿De verdad? No. Hay un filtro ahí que nos impide, que hablábamos ahora también al mediodía, hay un filtro ahí que tenemos ahí, inconsciente o conscientemente, no lo sé, en el sentido de entender esto desde una perspectiva de bandos. En gran parte porque tuvimos una guerra, y una guerra, el efecto traumático no dura mucho tiempo, evidentemente, y nos genera determinados hándicaps. Todos estos fueron los que trajeron la República, fueron los que lo echaron abajo y fueron los que sostuvieron la dictadura. Es decir, Beigbeder, por poner un ejemplo, es un hombre de absoluta confianza de Samuel Hoare, del embajador británico en los años
cuando era ministro de Exteriores, incluso antes, pero es que unos años después y unos años antes forma parte también de los hombres de la gente de confianza que va a ver al Tercer Reich y que está, quiero decir, ¿cómo se come esto? Pues se come porque son profesionales, porque son, en la mayoría de los casos se comportan de una manera profesional. Y no estoy hablando solo de los altos mandos, que son los que vemos. Los que no vemos, también, ya comenté algún caso, ¿no?, en la ponencia por la mañana, ¿no? Sí. Resolvemos primero esto, si os parece, y luego pasamos el micro. ¿Sí? ¿Sí? Yo para hacer alguna referencia, pero primero ¿Alguien el quiere? profesor Martín Corrales. ¿Sí? ¿Quién quiere caramelos? No, simplemente a cuestión, ¿no?, de lo que comentábamos sobre las personas camaleónicas. Como ejemplo, podemos tomar como claro referente, por ejemplo, al propio Franco. Es un militar africanista, ¿no? No es peninsular, hace la carrera africanista, la guerra del Rif, la Legión. Cuando llega a la República lo vemos como director de la Academia Militar de Zaragoza. Lo vemos en el año 34 siendo agregado, ¿no?, en el Ministerio de la Guerra para la represalia de la sublevación en Asturias, es decir, una persona de la República, o en el gobierno de la República, digamos, no se le ha laminado en el decreto hazanista de expulsión de esos militares, no se adhiere como otros militares ni a la Sanjurjada ni a ningún otro elemento de desmovilización, permanece. En el año 36 lo vemos movilizado, por ejemplo, en Canarias, el Dragón Rapid, que lo tenemos, y es el que da el golpe de Estado. Fijémonos, es un personaje que ha estado en la dictadura de Primo de Rivera, que ha estado durante toda la República, no ha sido purgado ni esparcido, y nada más y nada menos que va a ser una dictadura de 40 años. A eso me refiero, que son personajes que saben adaptarse muy bien a las circunstancias de cada momento. Beigbeder, cuando vemos en el protectorado en el año 36, él ya viene como cónsul de haber estado en Alemania previamente en el periodo de entreguerras. En la República es un personaje que no hace demasiado ruido, parece que está ahí, ya lo he dicho antes. Él podía ser el alto comisario en vez de Luis Orgaz Joldi desde el 17 de julio y lo dejan ahí como en un segundo nivel, pero realmente es el que está tomando todas las decisiones. Hasta abril del año 39, en el que Franco lo llama como ministro de Exteriores, y cuando el franquismo, ojo, necesita un giro más radical hacia las posiciones del eje, es cuando Franco lo cesa y nombra a su cuñado, a Serrano Suñer, por incluso esa simpatía. Aquí nos aparece también Rosalinda de Foxá, su amante, muy vinculada a todo lo que es el espionaje británico, americano, el protectorado. Son dos ejemplos, habría muchos más, en los que vemos unos personajes, lo comentaba ya off the record, me recuerdan un poco, perdonadme el espacio temporal, en el contexto de la Revolución Francesa, lo comentaba a Messier de Talleyrand, que lo vemos en la etapa de la Revolución, lo vemos con Napoleón, lo vemos con Luis XVIII, y son personajes, o Fouché, el ministro del Interior, en el que saben adaptarse a las circunstancias, ¿no? Saben leer muy bien los tiempos, saben no significarse prematuramente, no ocurre en todos los casos, pero en algunas singularidades me suscita un gran interés y que creo que debemos, son muy útiles, siempre al servicio de la causa, ¿no? La causa con independencia de. Entonces, bueno, simplemente quería hacer esa, por si no se había entendido bien en la mañana a lo que me refería con esos personajes camaleónicos. Sí. A lo mejor quería terminar, profesor Corrales. Ella aquí. Profesor Corrales, que a lo mejor Bueno, quería... voy a... Sí, quiero replicar. Sí. A ver, yo no fui el que dijo de lo de los limones, lo dijo Paniagua, pero vamos, que lo podría haber dicho. De hecho, tuve un discípulo que terminó la tesis finalmente, una buena tesis, pero que por circunstancias de la vida terminamos fatal, en la que le insistí mucho para que estudiara precisamente toda la cuestión del mercado, los precios que se vendía, que se compraba, quién iba, quién no iba, que se comentaba, porque me parecía una fuente magnífica para, precisamente, si se trataba, uno de los cometidos era probar, tactar el estado de ánimo de las cávilas, el zoco era fundamental en una Marruecos en el que la inmensa mayoría de la población era campesina y acudía a los zocos.
pero ahí fracasé. Sí, supongo que yo también tuve culpa, pero bueno, cosas que pasan en la vida. Sobre lo que planteabas tú, bueno, yo no, mi intención no era presentarlo como Mortadelo y Filemón. Lo comparaba con el servicio de información dimanante de las intervenciones y de los consulados. Y evidentemente me parecía muchísimo más rica, muchísimo más fiable y más útil esta, que tenía que ver con el control de la población, a la que tenías que dominar, sojuzgar y también modernizar, ¿no? Si es eso lo que quería, que yo lo dudo, ya al final sí se quería también esto. En ese sentido, cargaba las tintas con la comisión con la oficina mixta de intervención, que se preocupaba, le daba mucha importancia, por ejemplo, a establecer listas de publicaciones españolas prohibidas en el protectorado. Pero si eso ya la policía gubernativa ya lo había ordenado, no hacía falta que desde la oficina mixta de intervención hispano-francesa de Tánger le dijeran a Madrid, oiga, aquí no se puede, no pueden circular estas revistas. Y muchas de estas acciones, que eran, a mi modo de ver, absolutamente ineficaces o estériles, es lo que yo critico. Bueno, hay también una cuestión que yo creo que es bastante importante, que es cuando en un momento determinado los servicios de inteligencia tienen que dar una imagen, ¿no? O sea, la creación de imágenes políticas o de imágenes estratégicas es muy importante. No sé si la NSA nos está escuchando en este momento, pero el mensaje es que sí, ¿no? Es que debería estar escuchando en estos momentos si queremos considerar que es algo útil. Entonces, hay todo durante los primeros años del siglo XX hay una serie de revoluciones relacionadas con la descolonización que consiguen realmente hacer cambios importantísimos, ¿no? Acordaros pues la Revolución Mexicana, acordaros la Guerra de los Bóers, acordaros... En fin, hay toda una serie de conflictos, ¿no? Y algunos de estos conflictos están liderados por personajes que nadie sabe de dónde salen, ¿no? Es un poco la teoría del líder de masas omnipotente, ¿no? Un Sun Yat-sen, ¿no? O sea, todo el imperio chino milenario se hunde porque un profesor, no es profesor, es un poco menos que estudiante de medicina, del cual nadie sabe nada, que anda todo el día fuera de China, porque Sun Yat-sen está entre Hawái, San Francisco y tal, y se hunde el imperio. Entonces, la pregunta es, ¿y Sun Yat-sen quién es? ¿De dónde sale? ¿Quién es y de dónde sale Gandhi? ¿Quién es y de dónde sale Lenin? Es decir, hay toda una serie de movimientos que tumban a imperios, sociedades, etcétera, etcétera, liderados por personajes que en aquella época se les antojaba como algo diabólico porque eran del este, orientales, ¿no? En Europa, en cuanto se nos da un poco de pie, enseguida vemos Oriente como un enorme amenaza. Esto lo estamos viendo hace poco, en la misma guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, durante la Primera Guerra Mundial surge, entre comillas, la gran panacea, la gran vacuna contra esto, que son los hombres providenciales que son capaces de contraliderar a esa amenaza. Lawrence de Arabia, el líder que logra movilizar a los árabes contra los turcos e Imperio Otomano, que es también un desconocido arqueólogo, ¿no? Pero que levanta a los árabes todos como un solo hombre contra los turcos. Bueno, esta imagen del hombre panacea, del hombre providencial, que en un momento determinado puede cambiar el curso de la historia, y que defiende a Occidente manejando a los lugareños, ¿no? Manejando, en este caso, a los árabes. Entonces, claro, esta imagen de eficacia contradiabólica es lo que estaba de moda en los años 20-30. Es decir, todo lo que pasa en la Primera Guerra Mundial en este sentido, insurgencia, espionaje, etcétera, tiene un tremendo impacto en los años 20, muchísimo, y en los años 30 también es el referente. O sea, el referente de la Revolución Rusa es la Revolución Francesa, pero el referente ya de las revoluciones que hay en los años 20-30 es la Revolución Rusa, etcétera. Entonces, yo les he propuesto un trabajo a mis estudiantes de máster, que es comparar la imagen de Lawrence de Arabia levantando a los árabes contra los turcos y la imagen de Franco levantando a los árabes contra la República. Que en cierta manera hay una base, ¿no? Si queréis ahí, ¿no?
Y esto es lo que yo creo que explica, aparte de la necesaria capacidad de adaptación e improvisación, que bueno, al fin y al cabo los servicios de inteligencia son eso, ¿no? Misión Imposible, ¿no? La famosa serie de cine, ¿no? Es conseguir lo imposible a base de los hombres providenciales, de los tíos súper bien preparados o audaces, o que hablan no sé cuántas lenguas, o que tienen unos contactos estupendos, y conseguir que las cosas giren de una manera favorable. Entonces, esto es lo que se encuentra ahí, mezclado en aquellos años con el problema del peligro de Oriente, o el peligro africano, o el peligro musulmán, etcétera, etcétera. Y esto les preocupa mucho. Una de las personajes que estamos trabajando en el proyecto es Shakib Arslan. Shakib Arslan, el gran líder islamista de los años 30, que llega a Marruecos en agosto de 1930 y se convierte en el padre espiritual del nuevo nacionalismo marroquí, ¿no? Y es un personaje que los franceses avisan, saben que anda por ahí y tal, y que va a llegar a España y que de España va a intentar bajar a Marruecos. Bueno, al final se va a Tánger, pero bueno, Tánger no le pueden decir que no, pero repentinamente pasa de Tánger a Tetuán. Y esto es un misterio, cómo las autoridades españolas le dejan llegar a Tetuán, ¿no? Y esto es un tema muy interesante. Entonces, es apasionante intentar averiguar por qué lo hace y cómo lo hace. Y parece ser que la clave está en De las Cajigas, que es el cónsul español en Tetuán, ¿no? Y ahora hace pocos días estuve en el maravilloso AGA, el inagotable AGA, buscando documentación. El AGA te puede traer una carpeta equivocada o una caja equivocada, pero es igual, seguro que encuentras algo de interés. Y estuve mirando el expediente de las Cajigas, ¿no? Y bueno, no deja de ser un cónsul que le cuesta muchísimo subir y que tiene continuos problemas de pago de salarios. Hay carpetas y carpetas quejándose de que no le ha llegado el dinero, de que tal, de que cual, de que no le cuadra, intentando explicar aquello y tal. Y al final resulta que lo que pasa es que le están pagando parte del dinero negro, se lo están pagando como sueldo, y luego, claro, como eso depende de depende de Hacienda, unas cosas, otras dependen de asuntos exteriores, siempre tiene problemas para justificar el salario y que le paguen a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que pensamos es, bueno, es un diplomático que tiene algún tipo de tarea de inteligencia, sobre todo donde le toca, ¿no? En Uxda, en fin, estuvo también en Odessa. Y él es el que está en Tetuán cuando visita Arslan. O sea, él es el que abre la puerta a Arslan y crea un gran problema, ¿no? Con los franceses. Los franceses suben por las paredes cuando saben que Arslan lo han dejado llegar hasta Tetuán y que allí han ido buena parte de los líderes, de los jóvenes líderes marroquíes, a rendirle tributo, a hacerse la foto con él, la famosa foto que enseñaste antes. Eso genera una enorme conmoción. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué De las Cajigas deja que Arslan vaya a Tetuán y en cierta manera cambie la historia de Marruecos, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces, claro, se te llena la cabeza de teorías conspirativas, ¿no? Bueno, es que seguramente De las Cajigas pues, recibió una orden de Madrid, no sé qué. No, la respuesta la encontré en el último momento, el viernes antes de irme, en una caja que me trajeron, con la manía que le tenía De las Cajigas a los franceses. Porque en los años 20, estando en Uxda, pues le habían hecho una faena, no le habían dejado acudir a no sé qué acto vestido de diplomático, bueno, y entonces eso genera un problema que se va acumulando hasta el punto de que la embajada francesa interviene diciendo, a ver, que este señor, los franceses quejan de que nos tiene mucha manía a los franceses y tal y cual. Bueno, hay mucho lío con este tema. Y se adivina que De las Cajigas sabe perfectamente quién es Arslan, y dice, pues ahora vamos a hacerle la puñeta a estos franceses y vamos a dejar que Arslan venga justo cuando está teniendo lugar al otro lado de la frontera todo el problema bereber. Por tanto, lo que encontramos son motivaciones personales. Muchas veces, claro, es que son motivaciones personales. De gente que no son exactamente profesionales o que están en el borde pero tienen un cierto poder,
que tienen unas ciertas opciones políticas o unas ciertas... Entonces, todo se mezcla mucho, no podemos tampoco hacer, digamos, un crucirraya y separar las cosas de una manera en blanco y negro, y menos en esta época en que todavía estaba, esto de los servicios de inteligencia estaba como muy blandito, todavía no estaba muy constituido, pero yo no perdería de vista la idea esta del hombre providencial, o sea, del hombre de inteligencia de los años 20 y 30 como el hombre providencial, que es capaz de cambiar él solo el destino del mundo, y entonces pues pasan cosas como estas, ¿no? Sí, solo una cuestión, permíteme un momento. Yo, a ver, lo del hombre providencial, bueno, Franco. A ver, vuelvo a insistir. No, pero no a nivel de líder, yo lo digo a nivel de persona desconocida que aparece, como Lorenz, ¿no? Aparece, Sí. Se mata con la moto y ya está. Comentando lo que comentabas antes, para apostillar un poquitín lo que querías comentar antes, Franco, toda esa variedad, ¿no? Que no la veo tanto como Beiber, Queipo o Cabanellas, incluso, que tienen bandazos, ¿no? Pero Franco le envía una carta a Casares Quiroga 3 semanas antes, porque todo el mundo sabe que hay una conspiración en marcha desde hace mucho tiempo, y se la manda directamente al jefe de gobierno, diciéndole, señores, esto nos vamos a levantar, o me dan todo el poder, o nos levantamos, directamente. Quiero decir, son gente muy útil, son gente muy práctica, son gente que, dependiendo donde estés, en el contexto, etcétera, etcétera, funciona. No es casual que buena parte de la gente de los servicios de información después se convierta en altos responsables de la Casa de Franco. No es casual, si empezamos a hilvanar. Entonces, bueno, no sé, yo creo que posiblemente el no acceso a las fuentes, que nos lleguen dispersas, eso nos impide, lo que venimos hablando desde el principio, llevar adelante todo este tipo de planteamientos o desarrollos coherentes como quisiéramos, pero lo que es cierto es que poniendo dónde se empieza y dónde se acaba, hay muchas veces que se cumple. Se cumple financiando a Lenin o se cumple financiando otro tipo de cuestiones, ¿no? O desarrollando, ¿no? Eso, ¿no? Bueno, nada más, ¿no? No sé si quería hablar de... Le paso el micro a Francisco para que no se nos quede dislocado. En la parte del hombre providencial, sobre todo los años 20, yo cuando lo he analizado, sobre todo en las relaciones internacionales, sé que tiene en relación el trabajo de Nietzsche, la teoría del superhombre. El superhombre es lo que toda esta pléyade, ¿no?, de nuevos personajes que aparecen. Estaba pensando incluso en Atatürk, en el caso de Turquía, la reconversión de un imperio otomano, iba a decir milenario, pero sí centenario, en una república, y además convertirse prácticamente en un dictador, ¿no?, de la república hasta el año 25 o más. La génesis, la configuración viene de esos ideales. Y en la pregunta casi trampa, ¿no? Yo, verdad, que admiro el personaje también de Lawrence de Arabia. Yo creo que Lawrence no les contó el acuerdo de Sykes-Picot a los árabes. Porque si les habla del acuerdo de Sykes-Picot y el reparto de Siria y Líbano, Irak y Transjordania a los árabes, me parece a mí que no habría habido ese negocio que al final hubo, que se lo terminaron quedando, fijaos en qué mandatos, los mandatos franceses y británicos. Y los propios árabes, que fueron los que hicieron todo el trabajo de expulsar allí a los otomanos, hasta los años 30 no pudieron emanciparse, independizarse, y en el caso, por ejemplo, de Siria o de Líbano, porque Francia estaba ocupada, y en el caso de Irak, porque a los británicos no les quedó más narices. Y en el mandato de Palestina, pues bueno, año 46, y de aquellos barros, pues esto, solo apostillar eso. Bueno, si me lo permiten. A Sayenka le da igual, voy a decir una cosita. Por la boca muere el pez. Una pregunta para ti que tendrás que responder. Bueno, para el equipo. ¿Por qué la Oficina Mixta de Información Hispano-Francesa no alertó lo suficiente o con la suficiente claridad y firmeza sobre la visita de Sheikh Jarrah? Y sabía que iba. Y sabía que una de las que la llevaba era Martha Meyer, una agente judeo-alemana que está por ahí metida. Son cuestiones que tendráis que responder. De la historia. Esta vez sí. Bueno, a ver,
casi todos ustedes en sus ponencias han hablado de la importancia de los intereses particulares, de los intereses, por ejemplo, franceses, pero ya no solo franceses, también británicos, alemanes, italianos. Pero el doctor Grandío ha hablado del pragmatismo de la información. Entonces, ¿de qué forma o cómo se filtra para, claro, la información que se recoge, entiendo que tiene un componente ideológico y particular y contextual de la persona que lo está escribiendo? O directamente o se entiende como que aquello que firman en los diferentes tipos de test que se ponen, que están estandarizados, y lo que se pone es lo que es lo certero o se da como bueno. Si existe un tipo de filtración o no, o se confía en la fiabilidad de los test. A ver, yo cuando, no necesariamente, a ver, yo lo que creo es que, desde mi perspectiva, es mi opinión, si uno es profesional, es profesional. Y es profesional desde la perspectiva del oficio que tiene, que lo haga bien. Y su función para hacerlo bien es llegar de la A a la B, ¿vale? Independientemente de qué se utiliza o no, dependiendo de los contextos, ¿vale? Lo que piense, hasta cierto punto me da igual. Es evidente que todos estamos contaminados por lo que pensamos cuando hablamos. Cuando realizamos una investigación o cuando trabajamos cuestiones, es evidente que eso pasa. Pero yo no lo veo tan claro en ese sentido. Cuando comentaba el profesor Paniagua la cuestión, bueno, el tema que salió aquí de los limones, ¿no? y de los frutales, bueno, pues ya dijo el profesor Corrales que eso es importante para saber cómo es una sociedad. La cuestión es tener el chip, ese cotejo de información suficiente para entender que eso no es banal. Me estaba acordando, por ejemplo, de que buena parte del material, por ejemplo, que hay de información británico del principios de los años 40 y de avanzados años 40, incluso en determinados momentos, el año 45, el año 46, el año 47, no se centra únicamente en realización de planes o realización de sabotajes, eso que comenté antes, ¿no? Que parece que tiene que haber una pistola humeante siempre detrás de cualquier servicio de información, ¿no? Hablaban de la vida cotidiana en Valencia, en Vigo, en no sé dónde, tal, porque eso refleja mucho mejor que nada una posibilidad de poder hacer algo, de actuar sobre ello. La cuestión es leer bien lo que tienes enfrente. Y para eso, ideológicamente, a veces es un inconveniente. Tener una ideología determinada a veces es un inconveniente. Por eso, los amateurs, para entendernos, los que no son estrictamente, no tienen mucha cabida, y si la tienen por un tiempo muy limitado. Es mi entender. Evidentemente habrá gente mejor, gente peor, gente que redacte mejor los informes, gente que pregunte cosas que busque por qué es mejor que otros, pero creo que muchas veces en este desarrollo la ideología es un problema. No va por ahí. Es un mercado, es un producto que se pone en el mercado. Y ese producto se aprovecha por una cosa o por otra. Como decía antes el profesor Veiga, se tapa a veces unas cosas, otras veces no. No sé, es mi opinión. Sí. Formamos un buen equipo. Sobre lo que planteaba de, digamos, la ideología personal, el punto de vista personal, un ejemplo magnífico ocurre en junio de 1936 en la oficina mixta de hispano-francesa de información, en la que el entonces jefe, que no he conseguido identificar, que olvidé apuntar quién era, envió un largo informe en la que dice: tengo para mí que estos individuos extremistas, pienso que no sé qué, que no sé cuánto. La respuesta era como 4 páginas, un informe extenso, muy prolijo, etcétera. La respuesta de la Dirección General de Madrid: mire, procure dejar aparte su opinión personal. Eso también indica hasta qué punto, ¿verdad?, la información puede ser sesgada o puede ser útil o no para los que la dirigen. En este caso estaba claro que no era de gran utilidad saber lo que pensaba aquel fulano, sino que aquel fulano diera una información veraz que ellos pudieran de alguna manera utilizar para algo.
Ya, a ver, otra cuestión son... no, ya que me he pasado el Pisuerga por Valladolid. Otra cuestión son los informes vinculados por gente, por ejemplo, cónsules, elementos del cuerpo diplomático, que claro, hay muchos de ellos que son políticos. ¿Vale? Entonces cargan las tintas o cuando tienes una determinada intención. Lo que te quería decir es que no necesariamente, ¿vale? Pero hay de todo, claro. Bueno, yo es hacer dos comentarios. ¿He tocado algo? No. No, o sea, no. Digo, dos comentarios un poco alejados el uno del otro, pero bueno, por ejemplo, salía el hombre providencial Franco. Pero yo y el profesor Pic, que lo conoce el profesor L. Corrales, hemos estado trabajando la figura, por ejemplo, de Manuel Bravo Montero, que es el hijo del comisario Bravo Portillo. Y a partir de Bravo Montero, ¿no? Y me surge una expresión de Graham Greene que es el factor humano. Entonces Bravo Montero, en el 36, en el verano del 36, tiene un periplo espectacular. Es decir, él se incorpora, es decir, deja el ejército, se incorpora a la Guardia Civil durante la República. El tío está destinado a Barcelona, pero le pilla el 16, 17, 18 que está en Vic, y el hombre va con una unidad, en teoría, de la Guardia Civil hacia Barcelona, y cuando ve el panorama, ¿no? El hombre hace cambio de chip y se va directamente a Warner y a Escofet y les dice: vengo a denunciaros, cuando ya se levanta todo el mundo, que se va a producir un golpe de Estado. Quiero decir que en el caso de Bravo Montero, en ese contexto, ¿no? Es un personaje que, digamos, que utiliza la información de una manera, es decir, como factor humano, personal, de supervivencia. Es decir, ¿qué me toca ahora, no? Que he estado metido, en teoría, en una conspiración, es utilizar esa información en un contexto que no me sale bien para salvar la cara y que luego todos sabemos cuál es la trayectoria de Bravo Montero a partir del 39 en Barcelona, que monta el rondín antimarxista, tiene toda una red así muy peculiar de informantes, de apaleadores y todo lo que tú quieras, que tienes claro que es o que está vinculado a unas ideologías determinadas o un punto de vista político determinado, pero que en el verano del 36 dice: yo aquí me salvo, ¿no? Y podría ser el personaje de una película de espías en la que las circunstancias le hacen ir pasando de bando y dar informaciones, porque claro, luego lo encarcelan. Según Warner y Escofet, lo encarcelan para disimular, ¿no? Y, digamos, no decirlo abiertamente, utilizarlo como infiltrado. Mientras tanto, cuando está con falangistas, integristas y todo lo que tú quieras en el Uruguay, él te dice: no, yo me convierto en líder sindical vuestro para reivindicar que os traten bien en el Uruguay. Y al mismo tiempo te dice: bueno, yo quiero salir del Uruguay. Y le dice: no, te tienes que quedar porque si no va a cantar como una almeja que tú nos has delatado a los conspiradores. Quiero decir que en este sentido es más un comentario que una pregunta. Es decir, nos encontramos ante un personaje que utiliza la información, en este caso como supervivencia, ¿no? Y también de promoción dentro de lo que sería los círculos de la inteligencia republicana, si le podemos llamar inteligencia, ya lo discutiremos mañana, y luego él entra en el aparato, digamos, policial, represivo, etcétera, franquista, y entonces aquí surge otra cosa que ya plantearé mañana, que es muchas veces cómo se solapan en los años 20, 30 y 40 lo que es servicio de información con el servicio policial. Porque, por ejemplo, en el bando republicano llega a haber una confusión brutal entre lo que es agentes de policía y agentes de información, que resulta que hay un momento dado que dice: pues están haciendo lo mismo. E investigan a veces las mismas cosas, cada uno por su cuenta, para departamentos diferentes, ¿no? Eso sigue pasando ahora. Sí. No, exacto, quiere decir, ¿dónde se delimita? Bueno, claro, lo ves en las películas americanas, que llega el del FBI y le dice al policía local: tú fuera, que ahora vengo yo, tal. Y bueno. Y la siguiente cuestión es,
has comentado ahora el tema de cónsules, tal. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, es una pena que no esté Eduardo González Calleja, aparte del tema de la inteligencia propiamente dicha, ¿no? Los aliadófilos aquí, que dicen, no, nosotros no recibíamos dinero de nadie, pero bueno, editan diarios pagados con dinero francés y dinero británico, todo el que quieras y más. Y que en cierta medida pasa por consulados y a veces de consulados o a empresas, ¿no?, que son de origen francés o que tienen empleados franceses, no trabajadores, sino, para entendernos, gente de lo que sería el staff de la empresa, contables, etcétera, que a través de esa empresa pasan dinero a intelectuales que, por ejemplo, en la historia de Cataluña contemporánea han pasado como intelectuales catalanistas, insobornables, tal y cual, pero que todos sabemos que cobraban dinero o lo que hacían era ficharlos para agencias periodísticas francesas y que en el fondo era, digamos, el sobornillo en forma de paga de que tú tenías que hacer propaganda pro-francesa, ¿no? En este sentido, por ejemplo, vengo a decir que buena parte de lo que se publica en las publicaciones que podríamos llamar francófilas, aliadófilas, no son inocentes. Es decir, puede ser, seguro, que comulgaban con aquellas ideas, pero que en cierta medida están haciendo un trabajo que nadie le llama de inteligencia. Yo no le llamaría inteligencia, pero que está en los bordes o en los límites de algo parecido. No para buscar información, sino que en este caso para generar una información que quieren tus contratantes que tú informes, ¿no? Porque claro, el profesor González Calleja hablaba propiamente de lo que sería una estructura de información, etcétera, etcétera. Pero pienso que todo el tema de la aliadofilia y la francofilia, que se sigue trabajando demasiado en función del discurso y de que, uy, que eran de izquierdas y tal, claro, desenfoca mucho lo que es la realidad de todo un espacio de intelectuales, profesionales, de clases medias, tal, que, digamos, hacen carrera durante la Primera Guerra Mundial, durante la Gran Guerra, cobrando o trabajando para, fundamentalmente, franceses, o como Louis Araquistain, ya desde que trabaja, bueno, que cobra de los vídeos. Bueno, España viene de ahí, ¿no?, la revista España. Y entonces, pues bueno, comentar que existe también esta vertiente de generar información sin necesidad de que tú contratas agentes, sino que tú contratas periodistas, intelectuales, escritores, para generar un caldo de opinión que yo creo que les sale bien. Hasta 1917, que deciden aquello ponerse contra la corona, y entonces los franceses dicen, se ha acabado, aquí ya no se financia más a toda esta colla de republicanos como Marcelino Domingo y tal, porque, hombre, me van a desmontar, digamos, una especie de retaguardia que parecía tranquila y que no interesa, ¿no? Bueno, era simplemente comentar esto. Simplemente como apostilla de esto. En todos los organigramas que te presentan de una manera muy sencilla, esquemática, cómo funcionan los servicios de información en el ámbito militar, en cualquier otro tipo de ámbito, unos organigramas sencillos, bueno, pues te colocan parte dedicada a estudio de información de no sé qué, parte dedicada incluso a llevar adelante políticas de sabotajes. Y en todos hay un apartado que pone contrainteligencia. Ese apartado que nunca hablamos, solo hablamos de cómo se coge la información, pero es biunívoco, es decir, hay dos direcciones. La contrainteligencia es la que genera la información que quieres. En todos aparece, pero siempre estamos hablando de cómo se recibe, qué cogen, etcétera, etcétera, pero también la generan de determinada manera o se ausenta, digamos, esa información. Bueno, por introducir... ¿una pregunta? No. ¿Qué? Habla, que yo quiero meter una cosa nueva. Bueno, yo quiero decir una pequeña cosa sobre esto de los servicios de información y servicios de inteligencia. Yo creo que no es trabajar
en lo inmediato, sino la capacidad de un servicio de inteligencia es trabajar a largo plazo, ¿vale? Eso, un ejemplo actual es la operación que hizo el Mossad con el tema de los buscas. Eso nos lleva a bueno, que yo creo que fue una operación espectacular, y eso nos lleva a una pregunta un poco complicada, es decir, ¿qué pasó en octubre, ¿no? Si realmente fue una incompetencia de los servicios de información o pégame por aquí, que ahora vengo, ¿no? Y esto siempre es un poco en los ámbitos en los que nos estamos moviendo ante unos servicios que no es tanto en la inmediatez, que sí, que tienen que condicionar la inmediatez, pero sobre todo están trabajando, desde mi punto de vista al menos, siempre a largo plazo, ¿no? Jugando con diferentes escenarios. Bueno, dicho esto, que si queréis me discutís o de eso, quería hacer una pregunta al señor Mourad, al profesor. Si he entendido bien, ha hablado de Luis Aguado y ha entendido que era anarquista. ¿Sabe usted si a la organización que estaba, si era la CNT, FAI? A la CNT, estaba afiliado. Vale, y si he entendido bien, fue Luis Aguado quien echó a Clemente Cerdeira del consulado de Casablanca. Directamente. Vale, sí. Su viaje a Valencia. Bueno, sí. Bueno, hay que tener en cuenta, para empezar, que el caso Luis Aguado es muy peculiar porque no pertenecía al Ministerio de Estado. Su hermano Camilo era médico, tenía una clínica, creo, en un pueblo de Valencia, y él estaba acabando sus estudios en medicina y llegó a trabajar con él, ¿no? Toda esta información es complementaria porque en realidad él no era el objeto de estudio, pero necesitaba saber por qué un vicecónsul o cómo un vicecónsul tenía tanto peso como para viajar a Valencia y volver con la decisión de cesar. Él no lo hizo, pero la carta llegó de Valencia, cesar a un cónsul que era necesario en su momento en el Marruecos francés. Clemente Cerdeira estaba iniciando contactos con miembros del movimiento nacional, también con un lechero marroquí judío que se dedicaba, entre otras cosas, al contrabando de armas. En fin, estaba intentando montar algo desde el Marruecos francés. Y lo cesan, y no solamente esto, pero que lo querían enviar a Turquía. Después se tomó la decisión de enviarlo a Gran Bretaña. Entonces, este Luis Aguado tenía un pasado un poco oscuro porque hubo una muerte no resuelta en la clínica en Valencia de un religioso retirado. Ya lo tildaban como un hombre que tenía impulsos muy poco moderados, y quería hacer una cosa en Casablanca que en realidad iba a suscitar iba a provocar rechazo de los franceses. Casablanca, por definición, era una ciudad a favor de la República porque es una ciudad donde había una gran clase obrera. Otool, por ejemplo, que existe todavía, tenía un jefe republicano y estaba llena de refugiados de la zona del protectorado. Incluso se organizaron partidos de waterpolo, de fútbol, para recoger dinero para los refugiados españoles. La sección francesa de la Internacional Obrera la SFIO organizaba actos en Casablanca para apoyar a la República. Entonces no hacía falta montar aquel comité antifascista, además en el seno de una representación diplomática que tenía que mantenerse neutral. Y de hecho los informes franceses apuntaban que la línea de Cerdeira era aunque no querían verlo ni en pintura tampoco, pero que era la más adecuada, ¿no? Y seguían de cerca la pugna dentro del consulado. Entonces él tenía muchos apoyos en Valencia. El hermano también tenía muchísimo peso. Es lo que explica cómo consigue
al final que Cervera lo cesaran en el cargo. Después se fue a Cuba, creo, de Cuba a México. Y ahí tuvo un desenlace muy poco... En fin, leí en una fuente que no me atrevo a poner la mano en el fuego, que acabó regentando un club un poco sospechoso, ¿no? Pero ahí no me meto. Pero estuvo ahí con la mujer que padecía tuberculosis. En fin, un personaje digno de un relato de microhistoria. Bueno, este personaje no fue único. Recordaré a Gonzalo R. Pará, publicando artículos en CNT, el portavoz de la CNT de Barcelona. José María Carretero, el caballero audaz, uno de los forjadores del mito de la Legión, hombre de extrema derecha, es decir, mucha gente que eran de extrema derecha o difícil catalogación, como reparar, lo que querían era salvar el pellejo. Así que si la CNT era una vía para salvar el pellejo, pues lo hicieron, hubo muchos. Gracias. Bueno, quería a ver si podéis hacer a modo de resumen, valoración de las capacidades y sobre todo de cómo bien o cómo de mal, si lo comparamos a lo mejor con otros servicios de información, los servicios de información españoles antes de la Guerra Civil funcionaron. Y si se puede hablar bueno, pues has hablado estaban blanditos todavía porque evidentemente estaban empezando, pero habéis notado, porque sí que hay una cierta evolución quizá, no sé si habrían llegado a más, si se les da más tiempo, si la Guerra Civil, lejos de suponer un retraso, supusieron una mejora porque tuvieron que afilar más sus capacidades, o no sé, quería saber una valoración general, quizás difícil, ¿no? De ponerle una nota del 0 al 10, insisto, y teniendo en cuenta efectivamente que claro, no estaban entrenados, los de otros países vecinos habían estado practicando en la Primera Guerra Mundial, los españoles sin embargo pues se quedaron a verlas venir. Entonces, ¿cómo de bien, cómo de mal, teniendo en cuenta todas esas circunstancias, creéis que, y efectivamente no es solo contar bueno, pues un número desde un punto cuantitativo, sino cualitativamente eran capaces de ver la que se avecinaba, de quién era el enemigo también, si había algún enemigo externo donde que habían puesto los ojos? ¿Era Francia? ¿Eran los marroquíes? ¿O se estaban mirando más el ombligo de si eran, porque habló Gustavo al principio del problema bolchevique, si unos eran comunistas, si eran más de izquierda, más de derechas? No lo sé, de todo. Bueno, ya, pero a modo de... Solo este. ¿Solo este? Vale. A ver. Me he pedido la palabra. No, he dicho que solamente este que utilice, sí. A ver, puedo responder yo en un principio. Es valoración. Los españoles comenzaron sin saber nada o teniendo una estructura muy poco organizada, pero aprendieron pronto de no tener la información estructurada a tenerla perfectamente no, pero sí encauzada desde el punto de vista metodológico. Entonces sí, aprendieron pronto. Y luego, otra cosa, desde el punto de vista teórico, los servicios de inteligencia tienen varias características. La primera, depende del objetivo de quien manda. Eso es lo primero. Quien manda es el que va a marcar qué información es la pertinente o la que no. Segundo, la información ha de ser secreta. Tercero,
la información tiene que estar verificada. Es decir, lo que recibimos tenemos que saber qué es dato, qué es información, qué es conocimiento, y que esté verificada. En esto también los españoles aprendieron de pagar a confidentes, bueno, voluntariosos, pero poco fiables, a decir, solo te pago si la verifico. Y la verificación de la información era absolutamente determinante. O sea, que la información tiene que ser que corresponde con los fenómenos o los hechos que me transmites. Y luego, por último, que sea útil. En el caso de la guerra, efectivamente yo me he encontrado con documentos de los servicios de información que he estudiado en el Haga, relación directa de información, filtro de la información y orden al ejército de operaciones, en el caso concreto hacia la aviación. Yo me he encontrado con documentos así. Por lo tanto, verificación de la información, objetivos, obviamente, como he dicho al principio, secreto y practicidad. Y eso los españoles, el ejército español de la época, aprendió pronto, de no tener mucha idea o poca, no estar la información plenamente estructurada, a comenzar a estructurarla. Y luego ya, si a la pregunta que has dicho de ¿sabían lo que se iba a venir? Bueno, no lo sé, eso ya, ahí ya me paro, porque la información lo que yo he estudiado ha sido hasta 1927. Sí es verdad que yo me he encontrado en el documento, en el Haga, ya en el 34, mucho más en el 35, que se mascaba la guerra civil. O sea, se mascaba. Pero durante la guerra del Rif, bueno, eso ya es bastante difícil saberlo. En resumen, se pasó de sé poco de esto a metodológicamente me he enterado de qué va y puedo estructurar bien la información. Dos respuestas de signo diferente y también diferente lo que planteó Julián. Desde el punto de vista de lo que alcanzan el poder en el 36 y lo mantienen durante 4 a 40 años, perdón, tú ya lo has expuesto, fue un éxito completo. Ahora bien, si medimos el éxito por esos mismos que conquistaron el poder en el 36, sobre su permanencia y sobre lo que pasaría en Marruecos en los próximos 20 años, está claro que aprendieron poco. Porque la independencia de Marruecos, aunque sabía que se iba a producir, les cogió desprevenido. Si no a nivel de información, sí anímicamente. Pensaban estúpidamente que los marroquíes del norte iban a querer seguir siendo dominados por la amorosa España. Y ahí fracasaron terriblemente. Bueno, yo creo que lo que hay un poco es una confusión continuada entre inteligencia interior y inteligencia exterior, que son dos cosas diferentes. Inicialmente, históricamente, los servicios de inteligencia son de tipo interior. Es el servicio que tiene el rey para evitar que su cuñado dé un golpe de Estado y lo defenestre por la ventana, ¿no? Luego, lo que es más complicado es tener un sistema de inteligencia que te informe de lo que está pasando a 3.000 kilómetros. Esto es otra historia diferente. Entonces, los modernos servicios de inteligencia surgen en torno a la construcción, a la carrera imperial del final del siglo XIX y la construcción de gigantescos imperios que incluyen una India que es gobernada por 3.000 funcionarios británicos. A ver, ¿cómo se va a dominar un continente como la India con 3.000 funcionarios británicos si no tienes un servicio de información muy potente, que de hecho ya lo había creado la Compañía de las Indias Orientales? La Compañía de las Indias Orientales hizo un mapa de Inglaterra con los pundits, de la India con los pundits. Bueno, solo tenéis que leer Kim de Rudyard Kipling, ¿no? Es el reclutamiento de un niño por servicio de inteligencia británico en la India. Por tanto, claro, España tiene un imperio americano que lo gestiona con su inteligencia interior local. No son países en aquel momento exteriores. Por tanto, no tiene digamos, un servicio de inteligencia exterior hasta que llega el 98 y entonces hay que improvisar a toda prisa para saber qué está pasando en Estados Unidos. Y entonces a partir de la Marina se intenta ver qué pasa en Nueva York y en Washington y tal. Claro, eso se pierde y entonces desde el 98
hasta la Primera Guerra Mundial, España está con una mano delante y otra detrás. No tiene marina, pues la han hundido los americanos, el ejército está muy tocado, ¿no? O sea, hay un verdadero problema en ese sentido. Hay una anécdota muy buena, la escuadra rusa en la guerra ruso-japonesa, que da la vuelta al mundo, la escuadra del Báltico, se mete en la ría de Vigo a carbonear, lo cual está totalmente y absolutamente prohibido por las leyes de guerra de la época, pero los españoles no tienen manera de echarlos de allí. O sea, que tenemos ahí toda la escuadra rusa y no podemos echarla a los tíos. No, queremos carbón, queremos pagarlo y nos lo llevamos. Entonces, eso indica lo desnuda que estaba España en ese sentido. Entonces, claro, cuando se hace con el protectorado, hay que improvisar una inteligencia para controlar un pequeño territorio muy diferente culturalmente, y por tanto hay que tener algún tipo de sistema de información que será más o menos bueno, más o menos malo, pero la idea es esa. Lo que pasa es que se vuelve a confundir una vez más exterior con interior, porque claro, el protectorado es inteligencia exterior, pero a la vez es inteligencia interior. O sea, hay policía mezclado con... Por eso en el proyecto tenemos mucho interés en ver hasta qué punto algunas cosas que se aprenden en el protectorado se intentan exportar a Oriente Medio, que seguramente son 4 cosas, pero algo debe haber. Algo debe haber. Por eso nosotros trabajamos mucho en España más allá de Marruecos, es decir, en el mundo árabe. Es lo que estamos trabajando con la Asociación Hispano-Islámica, que envía una delegación al Cairo y que se encuentra con problemas que no había pensado que iba a tener. Por tanto, la nota, pues que no sé, me es difícil poner una nota en función de eficacia, porque cuando hablamos de servicios de inteligencia, muchas veces lo que se trata sencillamente es de montar un paripé. Montar un paripé es un decorado que da la sensación de que tienes ahí algo realmente importante. Yo estoy convencido de que una buena parte de las operaciones de inteligencia en la Primera Guerra Mundial de casi todas las potencias son desastres. Pero la imagen que salta es la imagen de, por fin, los países tienen unos servicios de inteligencia que son capaces de hacer lo imposible. Esta imagen de que son capaces de hacer lo imposible esconde verdaderas meteduras de pata y verdaderas chapuzas. Pero esa imagen persiste y luego ya enlaza con la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el gran panteón del espionaje, que es la Guerra Fría, ¿no? Que ya James Bond es la personificación de lo imposible, del hombre providencial que es capaz de hacer lo imposible. Por tanto, no me atrevo a dar una nota a lo que es esa especie de servicios de inteligencia raritos que tiene España en el protectorado, que es muy pequeñito en extensión, que es como Extremadura, ¿no? Es quizás un poco más, es un territorio realmente pequeño, pero de alguna manera moderniza en ese sentido, en el sentido de que, anda, pues también nosotros tenemos nuestros agentes de inteligencia, como los franceses, los alemanes, son pequeñitos y tal, y son confusos, pero ya los tenemos. Y prueba del éxito de la idea es la eclosión de los servicios de inteligencia en la guerra civil. No sé quién decía por aquí que efectivamente cada partido tenía el suyo. Esquerra Republicana tenía su servicio de inteligencia. Mañana nos hablará Dani de Campbell del tema de la CNT-FAI. Es decir, que realmente la idea de que es necesario, si tienes que hacer algo, si tienes que ganar una guerra, si tienes que controlar un territorio, es importante que tengas unas personas ahí, profesionales, que van a manejar los secretos y que van a manejar situaciones imposibles. Y a partir de la guerra civil ya está. Ahí ya se asienta la idea de que sí, que España, como cualquier otro país, tiene que tener servicio de inteligencia. Sí. Bueno, yo también quiero hablar, pero le voy a pasar la palabra a mi colega y amigo Carlos Píriz, porque estaba viendo morderse la lengua un poco. No, porque estoy comiendo el chicle. Bueno, ya aprovecho también para responder a Hernán. En buena medida porque fue el objeto de mi tesis doctoral. Básicamente lo que sucede, el análisis que habría que hacer también es a escala global. España no es diferente en este sentido. Lo que sucede es exactamente lo mismo que en los países de su entorno. Podemos evaluar más o menos la importancia con respecto a otras potencias internacionales que tienen una mayor relevancia en el panorama internacional, principalmente Reino Unido y Francia. De acuerdo. Ahora bien, lo que está experimentando España en los años 20 es exactamente lo mismo que en los países de su entorno. Quiero decir con esto que
que tenemos dos planos, el plano teórico y el plano práctico. En el plano teórico te pongo un personaje que lo ilustra bastante bien, que es José Hungría Jiménez. José Hungría, sabemos que durante la Guerra Civil Española termina encabezando la reforma del Servicio de Información Militar franquista y crea el Servicio de Información y Policía Militar, que es un servicio de inteligencia moderno de la A a la Z. ¿Por qué es él? ¿Es casual? No, lo es porque se ha formado en los años 20 en la Escuela Superior de Guerra en la misma promoción que Charles de Gaulle, 44 promoción. En el plano práctico, pues tenemos también un ejemplo claro. En la guerra colonial, Emilio Mola fue uno de los personajes que estaba en constante relación con la policía indígena y, lógicamente, tiene conocimiento exacto de la utilidad de la información en términos operativos. ¿Es casual que él sea el llamado por Berenguer para ser el último director general de la seguridad de la monarquía en el año 30? Tampoco, viene por tener esa experiencia. Y de ahí el lazo con lo de los años 20, que precisamente Salvador Múgica los cogen por ese perfil, porque tiene un conocimiento en este sentido. Él conocía toda la bibliografía que había salido de la Primera Guerra Mundial. Precisamente en ese contexto donde lo que cambia no es la información o la inteligencia, lo que cambia es el modo de hacer la guerra. Y eso, a partir de este momento, en el periodo de entreguerras, está sumamente militarizado, hasta que ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial ya se dirimen las cosas y ahí ya se queda esclarecido lo que es lo policial y lo que es la inteligencia militar. Creo que más o menos... Y Bravo Montero no cambia de postura, era quinta columnista. Un buen fascista, vamos. Bueno, simplemente apostillar lo que dice Carlos, que lo dice bastante mejor que yo, evidentemente es el máximo especialista en esta temática, ¿no? A ver, yo simplemente decir un par de cuestiones en cuanto a qué se diferencia, ¿vale? A mí también me resulta muy difícil puntuar porque son contextos distintos y porque son necesidades distintas. A mi entender, hay una dependencia en origen del carácter militar que no existe en otros servicios de información. Creo que eso es determinante a partir de los años 20, cuando cambia todo el contexto de hacer las guerras, etcétera, etcétera, y ya llegamos hasta los años 60, 70, e incluso podemos llegar hasta el presente. Quiero decir, los servicios de información en España tienen una huella, digamos, militar clarísima, pero de origen, ¿no? Y que se ha estado manteniendo durante mucho tiempo, que no pasa en otros servicios, ¿no? Por lo menos no en tanta intensidad, ¿no? Por otro lado, respecto de la evolución, es evidente que una guerra, sea la Primera Guerra Mundial, sea la Segunda Guerra Mundial o fuera la Guerra Civil, desarrolla extraordinariamente, es como un acelerón en este sentido, ¿no? Porque cambian las maneras, como bien decía Carlos, cambian las maneras de hacer la guerra, porque la inteligencia se convierte en un elemento activo para ganar una guerra, pero activo, no es que sea anecdótico, sino que interviene. Entonces, no solo una guerra, de ahí es origen militar, sino después, evidentemente, para ganar una sociedad. Entonces, esa es un poco la evolución en ese sentido. A partir de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que hay otro salto hacia adelante. En el mundo occidental, el que hablaba Paco Veiga del tema de la Guerra Fría, es evidente que hay un salto evidente, pero en el mundo occidental en el que nos encontramos, los servicios de información españoles, es evidente que ni Francia en los años 20, que fue la referencia, ni Gran Bretaña durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial en España, sino que después se convierte en Estados Unidos. Y Estados Unidos es la que va a formar a buena parte de los servicios de inteligencia en este país, en las maneras, a partir especialmente de los años 50. Por lo tanto, hay otra cuestión, únicamente. A partir de los años 20 hay un elemento importante. ¿Qué se vigila, para entendernos? ¿O qué información es necesaria? Hay un elemento que creo que aparece antes o de manera más intensa que en otras sociedades. Yo creo que es la generación del enemigo interno. Es decir, todo lo que ocurre entre la relación entre sociedad, desde el ámbito de la izquierda, del movimiento obrero, desde principios, desde la primera década del siglo XX en España, y el posicionamiento que tienen los militares respecto de la participación política y del Estado en España, yo creo que genera un distanciamiento y, por lo tanto, una necesidad de vigilancia de ese enemigo interno. Cosa que no ocurre hasta bien avanzado, por ejemplo, en otras sociedades, ¿no? Nada más. Sí. Bueno,
Que claro, no estoy tan de acuerdo que la eclosión de los servicios de información en España sea el contexto de la guerra civil. Yo lo entiendo más en un sentido de ese metafórico acelerón, pero el punto de origen, de partida, de intento de consolidación de una agencia informativa como tal, es la sección de servicio especial del Estado Mayor Central del Ejército, y la crea Azaña en la Segunda República, en el año 32, pone a Carlos Masquelet al frente. Y es una agencia que tiene un fin concreto, que precisamente en buena medida es controlar el antiextremismo, pero luego precisamente los propios agentes son los que en buena medida secundan el golpe, por ejemplo, su delegación en Marruecos, casi en su totalidad. No, yo simplemente una pequeña cosa cuando has dicho de la particularidad del servicio de información en Marruecos. Si leemos, por ejemplo, la Constitución Republicana del 31, define a Marruecos como régimen autónomo. Y entonces, ¿a dónde voy a parar? Quiero decir, yo creo que la experiencia de inteligencia del protectorado o de la zona de influencia, a partir de esa idea de como un reconocimiento claro de que realmente es una autonomía, yo creo que sirve de experiencia, por ejemplo, a la idea que yo pensaba explicar mañana de Cataluña, es decir, el hecho de la inteligencia del ejército, básicamente en Marruecos, sirve, ¿no?, de modelo en los diferentes territorios, por ejemplo, de la República, para crear sus propias, como en el caso de Cataluña. Es decir, bueno, en Cataluña, sus propias en el sentido de que son muchas las que aparecen, tanto la que explicará Daniel Campmany como las diferentes que aparecen. Pero yo pienso que, es decir, añado la idea de la experiencia del protectorado, de la zona de influencia, como eso, es decir, una experiencia autónoma, que funciona autónomamente en ese sentido con respecto del ámbito general, y que yo creo que eso, digamos, es recogido indirectamente en una parte de la zona republicana para crear algo parecido. Bueno, simplemente. ¿Os parece que lo dejemos a las 6 o queréis continuar hasta...? Pedimos aquí una cenita. Vale. Mirad, por ir acotando ya un poco, hay alguna cosa que se ha quedado que no ha salido. Una es, bueno, las dos en realidad. La cuestión de la imagen, ¿no? La cuestión de que en un momento determinado se pone de moda que todo comercio tenga que tener un segurata. Y si no tienes un segurata, tu comercio no. Entonces llega un momento en la historia en que un país tiene que tener un servicio de inteligencia, ¿no? O los servicios de inteligencia tienen que... Y eso pasa en los años 20, ¿no? Si no antes. Entonces, en ese sentido, esa imagen se decanta, queda decantada en determinadas imágenes, en determinado sentido, y no en otro. Por ejemplo, esto viene a cuento de la importancia que tiene durante la Primera Guerra Mundial el Servicio de Inteligencia Otomano, que actúa en España. Textil Masusa actúa en España, actúa en Marruecos. Parece ser que tiene algo que ver con el Anual y con Abdelkrim. Es llamativo que se organice una república, ¿no? como lo que se está montando en Turquía, curiosamente. Entonces, claro, la imagen que hay del Imperio Otomano es el enfermo de Europa, que se descompone en el año 18, etcétera, etcétera. Entonces, automáticamente, ¿a quién se le ocurre que los espías turco-otomanos están teniendo algo que hacer en España? Y sí. Pero nadie lo ha estudiado. Y no solamente esto, sino que te miras la bibliografía en inglés y no hay ningún libro sobre el servicio de inteligencia otomano. Uno. Sí, pero está publicado en turco, creo, ese libro, ¿eh? Es decir, en inglés no hay. En cambio, en turco hay no sé cuántos libros sobre el Textil de Masusa, no sé si hay 12 o 15, ¿no? Bueno, por esa imagen, es decir, el servicio de inteligencia turco es despreciable, no hizo nada. Bueno, lo que hizo fue matar a un montón de armenios, pero no tiene otra utilidad, ¿no? Excepto la utilidad genocida. Y esto es la imagen que queda decantada, ¿no? Por eso, porque la importancia de un servicio de inteligencia va más allá de obtener unos determinados resultados, sino que muchas veces es el... Y luego, otra cuestión, fijaros que hemos estado debatiendo sobre Francia, España, Marruecos, y no hemos hablado para nada de los ingleses, no hemos hablado para nada de los británicos, que
seguro que tuvieron muchísimo, que hicieron muchísimas cosas en Marruecos, pero es que no queda, ¿no? Porque la idea es que, bueno, no, ellos se repartieron, ¿no? El mundo árabe y ya está, y entonces quedaron tan amigos. No, franceses y británicos se las tuvieron muy serias por todo Oriente Medio en los años 20, ¿no? Y estoy convencido de que en Marruecos metieron mucha cuchara. Pero por eso de que, no, porque esto fue una cuestión de franceses, españoles y marroquíes. Pues no se toca el tema, o nadie, que yo conozca, nadie ha trabajado. Aparte de que es difícil, pero bueno. Bueno, no sé, si queréis ahí apuntar. Bueno, nada, por alusiones. Yo lo que veo por parte, es verdad que no he trabajado excesivamente en los años 20 en el ámbito británico, pero sí es verdad que las dos organizaciones de inteligencia punteras durante la Primera Guerra Mundial son Gran Bretaña y Alemania. Gran Bretaña y Alemania, no Francia. Gran Bretaña y Alemania. La una se copia de la otra, ¿vale? Y aprenden mutuamente. Que esto nos lleva, por ejemplo, a que todo ese desarrollo que va a haber a partir de los años 20, a considerar que los ámbitos de inteligencia que hasta ese momento se consideraban de ámbito casi exclusivamente interior, en el caso británico, por ejemplo, y también en el caso alemán, a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial se convierten en una vigilancia también del exterior. Eso permitiría enlazar con lo que tú dices, ¿no? Aunque yo no lo he tratado de manera concreta, pero permitiría enlazarlo de una manera muy clara, ¿no? Es decir, antes se dedicaban a vigilar mucho más de carácter interno y a partir de ese momento se dedican a vigilar mucho más el exterior, ¿no? Y entendiendo el exterior como algo que te pueda afectar, ¿no? Y por lo tanto tienes que vigilarlo. Y una cuestión que se me olvidó de antes. Hablaba del carácter militar del origen de los servicios de información español y por lo tanto que le deja su huella. Es que el momento en que se están desarrollando estas cosas en los años 30, estos servicios en los años 30 y los años 40, los británicos están utilizando, no solo militares, están utilizando para los servicios de inteligencia historiadores, académicos, matemáticos. Es decir, son mundos totalmente distintos, ¿no? Son mundos mucho más avanzados, ¿no? Que en este ámbito, ¿no? Mucho más desarrollados. También que responden a necesidades distintas, ¿no? Toda la India, todo lo que es controlar, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Vamos a National Archives y allí te encuentras información de todo el mundo. Posiblemente en el Archivo General de la Administración en España hay alguna cuestión, pero no es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, toda esa información generada, evidentemente les coloca en una situación puntera, ¿no? Y por lo tanto, es evidente que en los años 20 tienen que estar no solo los franceses, sino que posiblemente tengan que estar los británicos de alguna manera, a lo mejor a través de elementos... exacto. Muy bien, pues si queréis lo dejamos aquí, mañana continuamos. O sea, no quememos todos los cartuchos, que mañana va a haber mucha guerra civil y continuaremos. Hasta mañana. Muchas gracias.